Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 86 y con ello vamos a concluir el séptimo capítulo de nuestro tratado y nos quedarán los tres últimos capítulos que estudiaremos hasta llegar al mes de Nisan. Muy bien, vamos a comenzar, vamos a compartir la página y comenzamos ahí donde está marcado en amarillo. Ahí está, perfecto. Entonces nos dice así la Gemara, haciendo alusión a lo que dijimos en la Mishnah. En la Mishnah que estábamos estudiando, dijimos así, está justo aquí, estábamos hablando de el hecho de salir fuera de los límites de Jerusalén. Y habíamos estado hablando de si la puerta formaba parte del interior o del exterior. Y después la Mishnah nos decía Jalonot, las ventanas que estaban en la muralla de Jerusalén, Ovi, Beovi de la Ajoma, y la anchura de la parte superior de la muralla, que Lifnim se consideran como que están dentro de Jerusalén. Entonces nos dice así, Amarrab dijo Rab, Gagin va aliyot, es decir, los techos y los altillos, ¿sí? Que están en Jerusalén, con respecto a los sacrificios que tienen una santidad liviana. Es decir, el techo se considera como Jerusalén mismo, ¿sí? O tiene que ser en el suelo. Uben agagot shel lishkot hazara לעניין קודשי קודשים. Y el tema también de los altillos que había en el patio del Betamigdash con respecto a los sacrificios de santidad elevada. ¿Se pueden comer en ese lugar que están elevados respecto al suelo? Ahora entonces dice, Gagin va aliyot, lonit kachu, es decir, no recibieron la santidad de la ciudad de Jerusalén, y entonces no se consideran como si fuese la ciudad de Jerusalén para estos temas. Dice, Eni, acá, no, vea más Rab Mishum Rafkilla, si dijo Rab en nombre de Rafkilla, que Zeta Pisja, es decir, un grupo muy grande, tan grande, que se contaban en ellos para el Corban Pesach, hasta que quedaba solamente para ellos únicamente un kazait. Había tanta gente en ese Corban Pesach que lo único que le podía corresponder a cada persona era solamente un kazait. Halaila Paka Igra. Es decir, ¿qué pasaba? Cuando llegaba la noche, subían a decir el alel y hacían tanto ruido que parecía que el techo se iba a romper. ¿Sí? Es decir, subían al techo a decir el alel, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo la veraitá. Entonces, a priori, ¿qué estamos viendo? Mailable, Kule, Beigra. ¿Acaso no estamos hablando de que todos ellos, ¿sí? Para el Corán Pesach, estaban en el gag, estaban en el techo? Es decir, no es que estaban todos ellos comiendo el techo, el Corban Pesach ya en el techo y que les tocó ese kazait y después hacían el halel dentro del ser de Pesach y parecía que el techo iba a derrumbarse. Entonces quiere decir que ya estaban en el techo comiéndolo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el techo se considera como parte de Jerusalén para comer el Corban Pesach. De hambre halel beigra, y entonces estaban comiendo en el techo y decían el halel en el techo. Entonces dice, lo. Responde la Gemara y dice, no. De ajle beara, de hambre beigra. Dice, no, aquí lo que pasaba que era que comían el Corban Pesaj abajo, a ras de suelo, y después subían al techo para pronunciar el halel. Pregunta la Gemara, Eni, ¿y acaso es así? Que no está permitido. ¿Acaso está permitido decir el halel en otro lugar diferente a donde se comió el Corban Pesaj? Beatnan, si se enseñó en una vereitá, que cuando llegaba el momento de acabar la ciudad, Emaftirin Jara Pesach, Afikomen. Es decir, que no se podía comer nada después de haber comido el Corban Pesach, ¿sí? Como decimos en la Agadá, ¿no? Lo vamos a estudiar más adelante. Amar Rab, dice Rab, Afikomen, Pirushó, que quiere decir Afikomen, Otziu, Kelehem, Mikan, Benelech, Lejod, Od, Bejabura Ajeret. Es decir, sacar vuestras cosas de aquí e ir a comer con otro grupo. Y esto no se dice ya. Es decir, después de haber comido el Corban Pesach,
No se dice, ahora vamos a ir a comer a casa de la otra persona que todavía le queda Corban Pesach. Bien, y así es la ley. Shelo ye'akeru mejabura lejabura, para que no se vayan a cambiar de un grupo a otro grupo. Entonces, si es así, puesto que está prohibido pasar de un grupo a otro grupo, sí. Entonces, de la misma manera prohibieron decir el Halel en otro lugar, para que la gente no fuese de un lugar a otro. Es decir, si estoy comiendo aquí el Corban Pesach y ya me sacié, y ahora voy a ir a otro lugar para decir el Halel, a lo mejor en el camino de repente me vuelve a entrar hambre, y cuando llego ahí sigo comiendo Corban Pesach, pero ya comí, ya llegué a la Ficomen, ya está. Entonces, para eso dijeron, el Halel lo tienes que decir ahí donde comiste el Corban Pesach. Después la Gemara dice, lo ya no hay dificultad. Kan beshaat ha'achila, shelo beshaat ha'achila. Es decir, ahí, en el cuanto al Corban Pesach, está hablando del momento en el que se come. Y ahí donde está permitido ir de un lugar al otro, es cuando no se está comiendo el Corban Pesach, en cuanto a recitar el alel. Muy bien. Entonces vuelve la Gemara y pregunta sobre las palabras de Rab, que dijo que los saltillos no recibieron santidad. Bien, Tashma, ven y aprende. Abba Shaul Omer, dijo Abba Shaul, Aliyat bet Kochea Kodashim, Hamura mi bet Kochea Kodashim. Es decir, la santidad que tiene el segundo piso del Kodesh Kodashim, es decir, del Sancta Santorum, el lugar más sagrado del Bet Hamikdash. El segundo piso que había ahí tiene más santidad que el piso de abajo. ¿Por qué? Shebet Kochea Kodashim Kohen Gadol Nichnas lo Pa'amachal Bashana. Porque en el Kodesh HaKodashim el Kohen Gadol entraba una vez por año. En el día de Yom Kippur entraba el Kohen Gadol. Va'aliyat Bet Kodesh HaKodashim. Pero el segundo piso del Kodesh HaKodashim, en Nichnasim la Ela Pa'amachal Bashavua. No se entraba más que una vez en el ciclo de la Shemitah, es decir, en 7 años. Ve hambre, y algunos dicen, ve hambre le Pa'amayim Bashavua, que 2 veces en un ciclo de 7 años. De hambre ley, algunos dicen pa mahat bayobel, y algunos dicen que entraban una vez cada 50 años. Le da más hitzrija para ver si hacía falta algún tipo de arreglo, algún tipo de reparación. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estábamos viendo que en la aliyá no se entraba más que una vez cada muchísimos años, y en el Kodesh HaKodashim se entraba una vez por año. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí tratan de entender que había más santidad en ese lugar elevado, más que la santidad que había en el Kodesh Kodashim. Entonces, ¿cómo es que me dijiste que esos lugares elevados no adquirieron santidad? Entonces, dice Amar, Rabbi Yosef dijo a Rabbi Yosef, explicando, Me ejal nekum venetiv inish. Dice, ¿acaso tú quieres traerme una pregunta del ejal, del edificio del Bet HaMikdash? ¿Me quieres traer una prueba para ponerme una pregunta sobre esto? Shani ejal, es diferente el ejal. Es decir, el edificio del Bet HaMikdash es diferente, que incluso en sus pisos superiores tiene santidad. Dichtiv, porque está escrito, Vaiten David li Shlomo beno, et avnit ha'ulam ve'et betav ve'et ganzichav ve'aliyotav ve'chadarav ha'penimim u'vet ha'kaporet. Es decir, que David Amelech, desde el principio le dio a Shlomo los planos de el Ulam, es decir, de la sala principal del edificio del Betamigdash, y sus cuartos, y sus altillos, y sus cuartos interiores, y cómo tenía que ser el Kodesh HaKodashim. Uchtiv, y todo esto, y está escrito, Hakol Bichtav Miyad Hashem al Askil, al Ayaskil. Es decir, todo esto que yo te he escrito es porque Hashem me dio la inteligencia para saber cómo tenía que ser el Bet HaMikdash. ¿Qué quiere decir? Que el Ejal es Hashem mismo el que le dio la forma de hacerlo. Y entonces por eso es que adquirió santidad. Por eso incluso el altillo tenía santidad. Pero en el resto de Jerusalén, en el resto de la Zara, no tenemos ese caso. Dice Tashma, otra prueba. Al-Leshachot Habenuyot Bakodesh, Upetuchot Lachol. Es decir, aquellas oficinas del Betamigdash, aquellos cuartos del Betamigdash que estaban construidos en la Azara y que estaban abiertos al Harabait, ahí donde no había santidad. Tohan Hol, es decir, el interior es Hol, como la Kedushat del Harabait,
del monte del templo, Vegagotehen Kodesh, y sus techos se consideran Kodesh, es decir, como la santidad del Bet HaMikdash. Responde la Gemara y dice, Targema, es decir, la explicación de Rav Hizda, ¿cuál es? Shebegagotehen Shavin le Karka Azara. Es decir, que estamos hablando aquí que sus techos están a la altura del suelo de la Azara. Es decir, como si fuese que estos cuartos eran subterráneos, estaban debajo de la tierra, del nivel de la tierra del Bet HaMikdash, y entonces tenían una abertura al Harabait, bien, como por ejemplo sabemos que las escaleras que daban acceso al, al monte del templo, si miramos desde el lado sur, ¿sí? Es decir, ahora mismo es la calle que baja y que tiene enfrente el Monte de los Olivos, ¿sí? Esta calle que sale por la Puerta de las Basuras, ahí bajamos esa calle y vemos la cara sur del Monte del Templo. Y ahí había unas puertas. Esas puertas, cuando se entraba, eran unas escaleras que estaban debajo de la montaña y daban al, a la esplanada del Harabay, del Monte del Templo. Bien, al igual que ahí había una estructura de arcos, etcétera, etcétera, también había otras instancias. Bien, esas instancias entonces que estaban bajo tierra, que daban al Harabait, al monte del templo, pero el suelo, es decir, el techo de estos lugares estaba a la altura del templo. Y por eso el interior quedaba Hol, pero el techo era Kodesh. ¿Por qué? Porque estaba a la altura del suelo y entonces tenía la santidad del Bet HaMikdash. Dice Yahi, si es así, pregunta la Gemara, que estamos hablando, que eran habitaciones subterráneas. Emma Sefa, fíjate lo que dice el final de esta veraita. Dice, Benoniyot Bajol, Upetujot Kodesh, Tohan Kodesh, Vegagotehen Hol. Es decir, aquellas habitaciones que estaban Benuyot, que estaban construidas en el Hol, es decir, en la parte que no tenía santidad, es decir, en el Harabait, y estaban abiertas al Kodesh y tenían una abertura hacia el Kodesh, hacia la Azara. Su interior era Kodesh y su techo era Hol. ¿Veis al Kadatach? Y si me vienes a decir, Shavin le carca Azara, que sus techos estaban a la altura del suelo de la Azara, ¿sí? Entonces, Javiele Mejilot, de Amar Rabbi Yohanan, Mejilot los Nitkachu, es decir, me está diciendo que eran como una especie de túneles, ¿bien? Y ya aprendimos que dijo Rabbi Yohanan que los túneles debajo del Bet HaMikdash no se recibieron santidad. Responde la Gemara y dice, Kika más Rabbi Yohanan, aquello que dijo Rabbi Yohanan. Bepetujot lehara bait. Ki haitanya hi bepetujot lazara. Dice, no, pero aquello que dijo Rabbi Yohanan eran los túneles que están abiertos al harabait y por eso no tienen santidad. Pero estos que estamos hablando aquí, los lishkot, son túneles que están abiertos hacia la Azara y por lo tanto sí que tienen kedusha. Le pregunta la Gemara, Beataña, si se enseñó también en una vereita. Rabbi Yehuda, Omer dijo Rabbi Yehuda, Mejilot, Shemitajat Haejal, aquellos túneles que están por debajo del Ejal, perdón, aquí, Mitajat la Ejal, Hol, es decir, no tienen santidad. Entonces responde la Gemara y dice, Kitania Hai, Shepetujot la Hol, es decir, aquello que enseñó ahí Rabbi Yehuda, está hablando de cuáles túneles, de aquellos que están abiertos al Harabait, es decir, a un lugar donde no tiene la misma santidad que dentro del Bet HaMikdash. Otra pregunta sobre la posición de Rab. Nos dice así, Tashma, ven y aprende. Aquello que aprendimos en una breitá del final de las palabras de Rabbi Yehuda. Vegagó Kodesh, es decir, que el techo del Ejal era Kodesh. Entonces, ¿cómo puede decir que Rab dijo que los techos no recibieron santidad? Responde la Gemara y dice, de Tisbara parece lógico pensar, Veha Katane Gagin Halalu en Ojlin Sham Koche Kodashim. Parece lógico pensar que aquello que fue enseñado sobre estos techos, que están en la Zara, que están en el Bet HaMikdash, ¿sí?
y en sus departamentos y en sus habitaciones, no se comía kodashim, koche kodashim sobre ellos, es decir, no se podían comer sacrificios de santidad mayor en ellos. Ven shohatim sham koche kodashim kalim, y tampoco se podía hacer shahitá, degollar animales que iban a ser sacrificios de santidad ligera. El akashia. Entonces tenemos una dificultad de la Bereitá de Rabbi Yehuda, que dijo Gagu Kodesh, que el techo tenía santidad. Como responde la Gemara, dice, Amar Rabjama Barguria, dijo Rabjama Barguria, que esos techos que recibieron santidad, Leotán, es decir, tenían santidad ¿para qué? Para aquellos utensilios que eran para la construcción. Como por ejemplo los Sheteamot, las dos medidas de una ma. Es decir, ¿qué eran las dos medidas de una ma? Si recordamos en Masejet Eruvin, habíamos dicho que había una ma, que era la ma, que era cortita, y una ma que era una ma bajetzi. Es decir, que incluía dentro de la medida de la ama, media ama de más. Es decir, lo que se llama la ama de Moshe y la ama del Betamigdash. Entonces nos dice así, responde la Gemara sobre este tema de las dos amot, y dice, Ditnan, como se enseñó en una vereita, Shete amot, allá ve Shushan Abira. Había en Shushan Abira, en la capital de Shushan. ¿Qué es la capital de Shushan? Estamos hablando de Shushan, de Esther, de Purim, ya estamos llegando a Purim, es el momento de... No, no tiene que ver con eso. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con que había un lugar en el Bet HaMikdash, en el segundo Bet HaMikdash, que se llamaba Shushan Abira, una habitación que se llamaba así. ¿Por qué? Porque la condición que dieron los persas para permitir, una de las condiciones que dieron para permitir la reconstrucción del Bet HaMikdash, es que hubiese un recuerdo de Shushan, que era la capital del imperio persa, en el Bet HaMikdash. Entonces, por eso había una habitación que se llamaba Shushan Abira. Entonces dice, en esa habitación había dos amot, es decir, dos palos que medían una ama. ¿Sí? Y además en esa habitación había un dibujo de Shushan Abira y por eso se llamaba así el lugar. Ajat al Keren Mizrahit Sefonit. Uno de estos palos de una ama estaba en la esquina noreste y el otro de Ajat al Keren Mizrahit Deromit y el otro estaba en la sureste. Zosh al Keren Mizrahit Sefonit, aquel que estaba en el noreste, Haitá y Etera al Amashel Moshe Hatzi Etzba. Es decir, tenía más que la ama de Moshe, la ama original que Moshe había medido, tenía medio dedo de más. Bezosh al Kerem Mizrahi Dromit, Haitá Yetera Alaab Hatzi Etzba. Y aquella que estaba en la otra esquina tenía otro medio dedo. Es decir, medio dedo más que la que estaba en la otra esquina. Es decir, tenía un dedo de más respecto a la de Moshe. Bien, Nimza, ¿qué vamos a encontrar? Yeterah Shel Moshe Esba, que esta tenía un dedo más que la ama de Moshe. Muy bien, ¿para qué era esto? Velama Hayu Ahad Gedolá Beahad Ketanai. ¿Por qué una era más grande y otra era más pequeña? Shayu Umanim Notlim Ba Ketana Umahadirim Ba Gedolá. ¿Por qué? Porque los artistas, los obreros que venían a hacer algún trabajo para el Bet HaMikdash, cobraban por la ama pequeña y entregaban su trabajo según la ama grande. ¿Para qué? Para no tener ningún tipo de provecho de algo que pertenecía al Betamikdash que no les pertenecía. Entonces, cobraban un poquito menos y entregaban un poquito más de lo que se les había pedido. Entonces, medían para el cobro con la ama pequeña y medían para el objeto que iban a traer con la ama grande. Bien. Que déshelo yabou de meila, para que nunca llegasen a tener el problema de haber hecho meila, es decir, haber sacado provecho de algo que pertenecía al Betamigdash. Betarte la malí. Entonces pregunta la cámara, ¿y por qué eran necesarios dos? Ajat lejaspa de bedahaba, viajat libniya. Es decir, una era para el dinero y el oro, que era una humanut muy cara, es decir, que era un tipo de artesanía que era muy caro. Y el otro era
para la construcción, que es una artesanía más simple. Muy bien. Tnan, así estudiamos en nuestra Mishnah. Halonot ve'ovi ahoma. Es decir, las ventanas y la anchura de la muralla. Kelifnim, se consideran como la parte interior de Jerusalén. Dice, Bish la mahalomot mishkahatle de Shavia. Dice, yo puedo entender, ¿sí?, sobre las ventanas que se les considera como que están dentro. ¿Por qué? Sheem begova shura lekarka azara. ¿Por qué? Porque están a una cierta altura respecto al suelo de la azara. Y entonces puedo entender que también reciben santidad. El aovi, ajoma, aji, mishkahadle, pero la anchura de la parte superior de la muralla, ¿cómo voy a encontrar una situación así? Responde la Gemara, mishkahadle bebar shura. Vamos a encontrar en una segunda fila de la muralla, es decir, una muralla más pequeñita que había dentro de la muralla grande y era un poquito más baja, casi a la altura del suelo de la azara. Dichtiv, como está escrito, Vayabal Hal Vejoma. Es decir, Hal Vejoma. Tenemos dos cosas aquí. Una es Hal y otra es la Joma. Entonces, Veamar Rabaja, Veidma Rabija Nina, Shura Ubar Shura. ¿Qué significa Hal Vejoma? Una línea y otra línea interna, es decir, este tipo de muralla que también estaba a la altura del suelo de la Azara. Bien, y por eso también recibía santidad. Muy bien, vamos a ver entonces la siguiente Mishnah, que va a ser la última de nuestro capítulo. Nos dice así la Mishnah. Shete Haburot, Sheayu Ochlin Bebait Echad. Dos grupos de personas que estaban comiendo en la misma casa, el Korban Pesach. Velu ofrim et penehem helach veochlim, velu ofrim et penehem helach veochlim. Entonces, ¿qué hacían? Uno miraba para un lado, un grupo miraba por un lado y comía, y el otro grupo miraba para el otro lado y comía. Y no era necesario que se sentasen de manera separada uno frente al otro para que no se considerase que están comiendo, uno de espaldas al otro, para que no se considere que están comiendo el mismo corbán. Si cada uno mira para un lado, ya se considera que se entiende que son dos corbanos diferentes. Veamejam, Bemsa, e incluso el termo de agua caliente se puede poner en medio para que el shamash, el mayordomo, pueda servir a los dos grupos de manera indistinta. וכשהשמש עומד, perdón, וכשהשמש עומד, y cuando el shamash está ahí y acaba con uno de los dos grupos que empezó a comer el Korban Pesach, para limzog, para poder verter y servir al segundo grupo, kofetz et piv umachazir et panav, magia etzel habura beochel. Es decir, cierra su boca y mira su cara hacia el otro lado hasta que llega al otro grupo para servirlos. De alajá, y la alajá, ¿cuál es? Ofejet perdón, de acalá, y la novia, ofejet et panea de ojele. Es decir, que ella gira su cara y come. ¿Por qué? Vamos a ver, porque la novia se avergüenza de que todo el mundo la esté mirando mientras come. Y entonces la conclusión es que el Corban Pesach se puede comer con dos grupos en un mismo lugar. Muy bien, vamos a ver entonces cómo la Gemara analiza todo este tema. Y pregunta, lo primero que pregunta, como ya hemos visto en otras ocasiones, Magnitin Mani, nuestra Mishnah, la opinión de quién está siguiendo. Responde la Gemara y dice Rabbi Yehudahi, sigue la opinión de Rabbi Yehuda, de Tania, como dice el versículo, Al-Habatim asher yochelu tobahem, es decir, en las casas donde lo vais a comer. Melamed nos enseña Shapesach Nehal Bishte Haburot, que incluso que sean dos grupos lo pueden comer en una sola casa. Asher Yochelu Oto, es decir, que se entiende del versículo que incluso dos personas pueden comer el Korban Pesach, un Korban Pesach en dos casas o en dos grupos. ¿Por qué? Porque está escrito Yochelu, es decir, Yochelu está en plural, comeréis.
quiere decir que por lo menos son dos. Oto es uno solo, ¿sí? Lo comeréis a él. Batim son casas, entonces son por lo menos dos casas. Yahol y Ogel podría ser que lo esté comiendo una persona. Yahol y Ogel, esa persona que lo está comiendo, Ogel Bishteme Komot, que lo coma en dos lugares. Talmud Lomar, Bebait Echad Yahel. Por eso dice el versículo, Bebait Echad, en una casa. Mikan, de aquí aprendemos, ¿sí? Que no puede comer una persona en dos grupos diferentes. Mikan Amru, Ashamash, es decir, esa persona que estaba dedicada a la cocción, al asado, ¿verdad? Del Corban Pesach. Sí, el Shamash, el encargado. Shahal Kazaid Betzad Hatanur, que de repente estaba ahí, le entró hambre y se comió un kazaid de Corban Pesach junto al horno. Bien, vamos a probar a ver si está listo. Bien, y comió un kazaid. Y pique ajú, si este shamash es inteligente, me malé que era mi menú, que llene su estómago de él. Es decir, que se sacie de comer, porque un kazaid no le va a bastar. Que coma lo que necesite para saciarse. ¿Por qué? Porque en otro lugar ya no va a poder comer Corban Pesach. Veim ratzu bene a jaburá la azot y motoba. Y si los demás miembros del grupo le quieren hacer una toba, le quieren ayudar, ¿qué hacen? Baim yoshvim betzido. Que vengan y se sienten a su lado y coman también. Y ves Rabbi Yehuda, esta es la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dice, al habatim asher yochelu oto bahem. El versículo dice, en las casas donde lo vais a comer. Melamed, she'aochel, ochel bishte bekomot. Nos enseña que el que lo va a comer lo puede comer en dos lugares diferentes. ¿Por qué? Porque dice el versículo, Yeajelú, es decir, sobre cada una de las veces que lo vas a comer. Bahem, ¿qué quiere decir Bahem? En dos lugares. Bien, entonces, esta es la discusión entre Rabbi Yudá y Rabbi Shimon. Entonces, pregunta, la Gemara dice, Yahol enojal bishtem jaburot. Dice, ¿por qué solamente me dices esto? Podría ser también que esté comiendo el Corban Pesach una sola persona, en dos grupos. Talmud Lomar, Bebait Echad Yahel. Por eso viene la Torah y nos dice, en una sola casa lo comerás. ¿Qué es lo que opina Rabbi Shimon? Sheyesh em la mikra. Es decir, que lo que cuenta es como está escrito. Veyahel Neemar al Corban Pesach, y está escrito sobre el Corban Pesach, Yahel. Velo al hadam ha-ochlo. Es decir, Yahel es que lo vais a comer. No es la persona que lo va a comer. De Maika mi pligue, ¿dónde está la discusión? Rabbi Yehuda Sabar, Yeshem la Masoret. Rabbi Shimon Sabar, Yeshem la Mikra. Es decir, la discusión aquí, ¿cuál es? ¿Cómo vamos a interpretar la palabra Yahel? Es decir, la palabra Yahel se puede leer como Yahel, o se puede leer como Yohal. ¿Sí? Entonces, según Rabbi Shimon, lo que cuenta es cómo está escrito. Y según Rabbi Yehuda, no solamente cuenta cómo está escrito, sino como me han dicho que se pronuncia. Bien, y sobre eso yo puedo entender que es la persona que lo va a comer o lo que yo voy a comer. Bien, y por eso cambia si se puede comer en dos lugares diferentes o no se puede comer en dos lugares diferentes. Entonces dice, la Gemara trae ahora diferencias en la halajá sobre esta discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. Perdón, dice Ayu Yoshvin, es decir, un grupo estaba sentado con un solo Corban Pesach. Fresa Mejitza Benehem, y de repente había había un solo grupo, y de repente extendieron una mejizá, extendieron una pared entre los miembros de un solo grupo, y ahora que tenemos dos grupos diferentes. De Dibre, Haomer, Pesach, Nehal, Bishte, Jaburot, según el punto de vista que dice que un solo Corban Pesach lo pueden comer dos grupos diferentes, Ojlim, pueden seguir comiendo. Pero, de Dibre Rabbi Shimon, según Rabbi Shimon, Haomer, en la Pesach, Nehal, Bishte, Jaburot, que el Corban Pesach no lo pueden comer dos grupos diferentes. En Ojlim ya no pueden seguir comiendo, porque a raíz de que le pusieron esa mejizá, se convirtieron en dos grupos diferentes.
Ahora otro caso, dice, Ayu, Yoshvin, Shete, Jaburot. Estaban sentadas dos Jaburot, dos grupos. Es decir, en dos lugares diferentes. Benistalka, Mejitza, Benehem, y el muro que los separaba desapareció. Ya no hay muro. ¿Qué pasó? Le libré Rabbi Shimon, Haomer, Haogel Pesach, Ogel Bishne Mekomot. Es decir, aquel que está comiendo Corban Pesach lo puede estar comiendo en dos lugares diferentes. Ese es un solo Corban Pesach, se puede comer en dos lugares diferentes. Aquí no me pasó nada. Porque de todas formas quitaron la pared. Y entonces, ese Corban Pesach que están comiendo ahora es como el que estaban comiendo antes en dos lugares diferentes. Ojlim, entonces pueden seguir comiendo. Ahora le libré a la viuda, pero según las palabras de la viuda que dice, Ena Ogel Pesach, Ogel Bishne Mekomot, que un mismo Corban Pesach no se puede comer en dos lugares diferentes. Entonces, en Ojlim no pueden seguir comiendo, porque antes cuando había pared eran dos lugares diferentes, y ahora, a pesar de que es un solo lugar, da igual porque se considera que eran dos lugares antes. Entonces, Yativ, Rav Kahana, vino Rav Kahana, Kapashit le Mifshat, y enseñó esto como algo evidente. ¿Sí? Amarle Rabashi le Rav Kahana, le dijo Rabashi a Rav Kahana, Betibae la Hibaye, dice esto deberías haberlo dicho. ¿Sí? Como una pregunta. Siluk mechitza, Vaasiya mechitza, Mihabe que sheneme komot, Vejishteja burod, ¿dami o lo? Es decir, el hecho de quitar una pared o el hecho de extender una pared se considera como dos lugares y como dos grupos que están comiendo el Corban Pesach o no. ¿Y cuál sería la respuesta? Teiku, es decir, no tenemos respuesta para esta discusión, hay que esperar a que venga Eliyahu Anabí. Muy bien, lo último que vimos es el tema de la novia. Dijimos que la novia comía poniendo su cara hacia un lado. ¿Por qué? Porque tenía vergüenza de que todo el mundo la vea comiendo. Dice, Akalá o Fejetet Paneja, la novia va a poner su cara, va a girar su cara hacia un lugar y va a comer. Pregunta la Gemara, Maitama, ¿cuál es el motivo? Amar Rabijilla, Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabijilla, Baraba en nombre de Rabbi Yohanan. Mi peneche y Bosha, porque ella tiene vergüenza de comer delante de todas las personas y que no la vean mientras está comiendo. Ahora dice Rab Huna, perdón, Bere de Rabnatán, Ikla, Lebe Rabnachman Barishak. Es decir, vino este Rabuna Barishak, perdón, Rabuna, el hijo de Rabnatán, llegó a la casa de Rabnachman Barishak. Amrule le dijeron, Mashemha, ¿cómo te llamas? Amarlehu les dijo, Rabuna. Amru le dijeron a Rabuna, Netiv Mar Apuria. Es decir, le invitaron a sentarse en una cama, es decir, estas camas antiguas donde se tumbaban para comer, ¿bien? En un diván, vamos a llamarlo así. Beyativ, y fue y se sentó. Yehabule, casa, le trajeron un vaso de vino. Becable, Behadzimna, y lo recibió la primera. Beshatie, Betres Dimnin, y cuando lo bebió en dos sorbos. Es decir, no lo bebió todo de un sorbo, sino que dio dos sorbos para beberlo. Veló a Hadar Ape, y no giró su cara en el momento en el que estaba bebiendo, sino que lo bebió delante de todo el mundo. Entonces empezaron a preguntar a sus alumnos. Ambrule le dijeron, Aitama Karita la Rabuna. ¿Por qué cuando te preguntaron tu nombre dijiste Rabuna? ¿Cómo tenía que haber dicho? ¿Cuál es tu nombre? Huna. ¿Por qué dijiste tu título dentro de tu nombre? Amarlehu le dijo Rabuna, Baal Hashem Ani. Es decir, no, a mí en realidad me llamaron así. Desde pequeño en mi Brit Milá ya me llamaron Rabuna. Es decir, que Rab forma parte de mi nombre. Ahora le preguntaron, Maitama, ki amrulach, netiva puria, veyadbe. Es decir, ¿por qué cuando te ofrecieron tumbarte en esa cama para comer, te sentaste a la primera y te comportaste así como si fueses alguien importante? Y no te sentaste en en un cojín o en un safsal, en un diván que está en el suelo. Amarleu le dijo Rabuna, colmashe y Omar leja balabait hace todo aquello que te diga el dueño de la casa, lo tienes que hacer. Ahora le preguntaron, Maitama, estamos aquí,
¿Cuál es el motivo? Maitama, Kiyai Velas casa, Bekibal Bejazimna. ¿Por qué cuando te ofrecieron un vaso con bebida lo recibiste a la primera? A Marleu le dijo Rabuna, Mesarvin la Catán, ven Mesarvin la Gadol. Es decir, uno se hace de rogar con alguien que es más pequeño, pero no se hace de rogar con alguien que es más grande, aquella persona que es más grande. Cuando te dice algo, no te hagas de rogar, lo haces. Por eso, Rab Nachman Bar Yitzhak era una persona muy grande, muy importante. Le dijo, toma un vaso de vino. Y él lo cogió. Ahora, Maitama, Ashtite betres dimne, ¿por qué bebiste el vaso en dos veces, en dos sorbos, y no de uno solo? A Marleu les dijo, de Tania, así se enseñó en una breita, Ashoteco sobre batejat, aquella persona que bebe su vaso de una sola vez, Arezé gargerán, es como un glotón. El que lo bebe Vishnaim, el que lo bebe en dos sorbos, de Jerez, es decir, la forma correcta de comportarse. Bishlosha, pero si lo bebe en tres, Migaser Ruach, es decir, es como una persona que es altiva y que bebe sorbito a sorbito y como que se da mucha importancia. Por último, le preguntaron, Maitama, lo ahadarat apaj, ¿por qué no giraste tu cara en el momento de beber? Amarleu les dijo, Kala o faja o fejet panea. Dice, la que gira su cara es la novia. Yo no soy una novia. Nan, así es como fue enseñado. Es decir, si hubiese sido una novia hubiese girado, pero yo no soy una novia, por lo tanto no tengo por qué girar mi cara para beber delante de todos. Muy bien. Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yossi, Ikla le Reb Shimon, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi ben lo Laconia. Es decir, se fue a la casa de Rabbi Shimon, el hijo de Rabbi Yossi ben Laconia. Ya abulé casa, le trajeron un vaso. Cable Bejazimna, lo recibió la primera. Beshatia Bejazimna, y se lo bebió de un solo sorbo. Ambrele, le dijo Rabbi Ishmael, Rosabar Lamar, Shashoteco Sobe Batejat, Arede Gargerán, ¿acaso usted no opina que el que se bebe el vino de un solo, su vaso, de un solo trago, es un gargerán, es un glotón? A Marleu le respondió Rabbi Ishmael, dice, lo hambre becoseja catán, dijo, eso no fue enseñado para un vaso tan pequeño como el que tú me diste, Veyeneja matok, y a un vino tan dulce como el tuyo, Ucrisé rajaba, y a un estómago tan ancho como el mío, así dicen que era muy gordo. Muy bien, por último, acaba diciendo Amar Rabuna, trae una veridad, dice Rabuna, Beneja Bura, los miembros de un grupo que están sentados para una comida, no para el Corban Pesach, y alquilaron o contrataron a un shamash, a un mayordomo, para que les venga a servir. Nirnasim bishlosha, si entraron tres a comer, veyotzim afilu beejad, y si sale, aunque sea de uno en uno, el shamash tiene que molestarse y servirlos. Es decir, a partir del momento en el que llegan y se sientan a comer, digamos que son 20 personas, llegaron tres, ya tiene que empezar a servirles. No tiene por qué decir, no, yo voy a esperar a que lleguen todos. Bien, Abal, Behad, Oshnaim, en Tarij, pero si llegó uno solo o dos solos, no tiene por qué empezar. Pero si acabaron de comer, y aquella persona que acabó de comer puede salir. Es decir, no por el hecho de salir, el camarero va a decir, no, es más trabajo para mí porque es un trabajo más personalizado. No, aún así pueden ir saliendo según van acabando. Amar Raba dijo Raba, Hau de Ayel Beibna Dirgile Lemeal. Es decir, el ajarón, los últimos que están quedando, no se va a quedar mucho más tiempo más que los demás invitados. Y también, cuando vienen a sentarse a comer, tampoco tienen que apresurarse a comer. Behu de Ragash Behu de Yala. Es decir, y eso es con la condición de que le advirtieron antes al Shamash, al mayordomo, que así es su manera de comer, de salir uno poco a poco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más molesto para el mayordomo servir a uno por uno. Amar Rabina dijo Rabina, Notnim Sahar Damim, Besarija Jarón Leosif Damim. Dice, no, esto además, Rabina dice que los últimos que se quedan tienen que pagar más dinero al mayordomo,
¿Por qué? Porque están recibiendo un servicio diferente. Y el último de todos tiene que pagar más que nadie de los demás. Velet ilgeta kabate. Y nos dice al final que la alajá no queda de esta manera y no tienen por qué pagar más. Adran alaj que solín, Adran alaj que solín, Adran alaj que solín. Volveremos a ti capítulo cómo tenemos que hacer el Corban Pesach, Beli Neder. Hazak Baruch, Fizkuve Imsu por haber completado un nuevo capítulo de Masejet Pesachim. Bezrat Hashem, mañana comenzaremos el octavo capítulo de nuestra Masejet. Muchas gracias a todos, que tengamos una buena noche. Nos